Hola, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero comentar con ustedes un tema desde una perspectiva tributaria y también contable. Diferencia de cambio, resoluciones del Tribunal Fiscal. El tema de diferencia de cambio genera muchas dudas, muchas controversias. Siempre van a haber preguntas asociadas a este tema. El día de hoy voy a referirme a resoluciones de observancia obligatoria que ha emitido el Tribunal Fiscal con respecto al tema del impuesto a la renta. Hay que tener en cuenta que el impuesto a la renta tiene un doble efecto. Por un lado están los famosos pagos a cuenta y por otro lado está el impuesto anual. ¿Cuál es el impacto que tenemos nosotros con respecto a una 676, por ejemplo, o una 776? Vamos a revisarlo y luego chequeamos algunos números. En la cartilla anual que publica la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, donde nos brinda referencias sobre cómo trabajar el tema del impuesto a la renta a todos los contribuyentes y obviamente a nosotros los contadores, es usual que dedique unas páginas a colocar 3 resoluciones del Tribunal Fiscal. Particularmente, hoy voy a tocar 2 de ellas. La primera, que tú puedes observarla aquí, se refiere, y luego la explicamos, se refiere esta primera al tema de pago a cuenta. Entonces aquí anotamos el número, es el pago a cuenta. Y esta segunda tiene que ver con respecto al manejo que nosotros tenemos en el tema del impuesto anual, cuando hacemos nuestra declaración anual, con respecto al coeficiente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el impacto que tenemos a nivel de diferencia de cambio? Así que creo que es pertinente hacer algunos apuntes en la pizarra. Nosotros sabemos que mensualmente tenemos que realizar un pago a cuenta, ¿no? Mensualmente tenemos que realizar un pago a cuenta. El pago a cuenta es producto de dos conceptos. Por un lado, yo tengo que considerar los ingresos netos mensuales y al otro lado, dependiendo del régimen tributario, nosotros tenemos un sistema en porcentaje o sencillamente tenemos un coeficiente. ¿Sí? Pero el tema a abordar por esta resolución del Tribunal Fiscal es el siguiente. Nos pide que nos enfoquemos en este tema. Un colega, me acuerdo en un evento, nos consultaba acerca de este tema particular. Recuerda que para la determinación de la casilla 301, en una declaración mensual del impuesto a la renta, tenemos que considerar el concepto de ingresos. Entonces me dice, imagínate que en el mes de abril de un año X, yo reviso en mi contabilidad y tengo 776 en ese mes y también tengo 676. Y acá tengo importes, tengo 500, tengo 400, ¿no? Es decir, he tenido gastos por diferencia de cambio. Y por este otro lado también he tenido ingresos. ¿No? Entonces la pregunta es obvia. Pregunta, me dice el colega, ¿qué concepto va a afectar la casilla 301? Ah, bueno, Dionisio, a lo mejor como tú estás viendo acá un ingreso de 1500, entonces tú me dices, va a entrar aquí, ¿no? Aparentemente, acá está la pregunta, te lo planteo. No estoy afirmando nada, justo vamos a entrar a revisar la resolución del Tribunal Fiscal en un momento. Pero también podría pasar el siguiente escenario. Si nosotros consideramos esto, o un colega dice, no, no, lo que pasa acá, Dionisio, es que hay que hacer lo siguiente. A ver, mira, otro colega nos dice que hay que hacer lo siguiente. A ver, por eso es que sale el Tribunal Fiscal a pronunciarse, ¿ya? En un tiempo, es un clásico este tema. Nos dice, no, 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 no. Si tú quieres hallar acá, me dice, lo que va a pasar es va a ir el neto, me dice. Aguanta.
Pero si yo sé que esto es un ingreso y sé que esto es un gasto, entonces ¿cómo me vas a decir que va a ir el neto? Porque si es el neto, cuando hablamos de un neto, de la comparación de ingresos y gastos, hacemos una referencia a resultados, ¿no? Entonces yo creo que si tú me dices que acaba un resultado, no me convence mucho la idea, ¿ya? Ahora, te planteo una situación adicional. ¿Qué sucede si es que, por ejemplo, en esta empresa, en ese mes, solo hubiera habido gasto por diferencia de cambio? Solo hubiera habido gasto. Entonces tú dices, bueno, entonces si hay gasto, entonces nosotros vamos a colocarlo. Ah, aguanta, pero ahí arriba es ingreso, o sea, lo restaría, será cierto, ¿no? Entonces hay bastantes dudas acerca de ese tema, ¿sí? Entonces si va a ir ingresos, si va a ir un monto acá, no va a ir, ¿cuál es la respuesta? Tema bastante interesante. Por eso es que el Tribunal Fiscal se pronuncia a través de la resolución número 2760-5-2006 y observa. ¿Qué es lo que dice? Las ganancias, porque una pérdida no sería lógico, las ganancias por diferencia de cambio, mira qué dice, no constituyen ingreso neto mensual para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente, que cuando yo tengo mensualmente un importe, por ejemplo en la 776 decíamos, vamos a cambiar un poquito el color para mantener la secuencia, por ejemplo decíamos acá, yo tengo 1000 y acá tengo 500. 1500. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Alguno de estos afectará a la determinación de la casilla 301? Es decir, yo consideraré para aquí, respuesta, no. El efecto neto, es decir, neteo esto, determina un resultado. El resultado afectará a la determinación de la base del pago a cuenta 301, respuesta, no. Y si tuviera solamente gasto, la respuesta es también no. Ya, entonces, ojo, mensualmente el resultado que yo tengo por diferencia de cambio, la 776 menos la 676 o la 776 sola o la 676 sola, no tienen que ver nada con la casilla 301, no tienen vinculación. Ojo con ese tema, ¿ya? Y el sustento, como tú puedes observar, es esta resolución del Tribunal Fiscal. Ese es un primer punto. Ahora, acá viene un tema bastante importante. ¿Cuál es el efecto que nosotros tenemos? Y esto tiene que ver con el llenado de la declaración anual del impuesto a la renta, ¿ya? Con respecto al tema del coeficiente. Ya, a ver, ¿cómo es esto? Me dicen. Te planteo el problema. Imagínate, acá tenemos que borrar nuestra pizarrita. Imagínate que tú llega el fin de año, 31 de diciembre, vas a determinar tu estado de resultados, ya vas a determinar tu estado de resultados, y como consecuencia de determinar el estado de resultados, tú obtienes la 776 o la 676 acumulada. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cómo se coloca en el estado de resultados de la declaración anual? ¿Ya? Mira, vamos a plantearte lo siguiente, así que quiero que me prestes atención en este punto. Recuerda que si la sesión te parece interesante, si deseas, nos puedes seguir. Suscríbete al canal gratuitamente por medio del enlace que figura al pie del presente video. Y también si deseas lo puedes compartir. Imagínate, durante todo el año, esto ya es anual, ¿ya? Acá yo tengo una 776, ya acá tengo una 676, de todo el año. Coloquémosle algunos montos a manera de referencia. Acá tengo 2000, acá le ponemos 1000 y acá le ponemos 500. De tal manera que en total, ¿cuánto voy a tener? 3500 de este lado. Listo, de este otro lado le vamos a poner 100, le ponemos 300, que por ahí hubo 100. Total, primer escenario tengo aquí 500 también. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a afectar al estado de resultados en el formulario virtual de renta? ¿Ya? Porque recuerda que hay un coeficiente que tiene que determinarse y ese coeficiente es igual al tema del impuesto a la renta
sobre ingresos. ¿No? Ingresos netos anuales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se conforma esto? ¿Ya? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Mira, observa, yo tengo ahorita la 776 tengo 3.500, ¿sí? Y la 676 tengo 500. Muy bien, entonces vamos a revisar a continuación nuestra declaración rápidamente. Me voy al declara fácil. En este caso, más que declara fácil, la declaración anual. ¿Ya? Y entonces acá tengo una casilla. Primera posibilidad, acá yo tengo ingresos financieros grabados, ¿sí? La idea es, ¿cómo voy a colocar? Acá tengo 3.500 de ingreso y 500. Un colega me dice lo siguiente, mira, un colega me dice, está fácil. Acá Dionisio, ingresos, acá le colocas los 3.500, mira lo que me dice el colega. 3.500, ya. Y lo que tú tienes, la 676, 500, estos 500 de acá, lo vas a colocar en esta parte. Así lo presenta el colega. Probablemente te haya pasado a ti, ¿eh? Lo has colocado así. Ojo, mira cómo están los datos, mira cómo, claro, así. Y estimado amigo, estimada amiga que me está siguiendo, esta posición es totalmente incorrecta. Así no se coloca. No se coloca así. ¿Ya? A ver, te muestro por qué. Vamos a leer. Al lado, ahí, curiosamente, al lado de la casilla 473, hay una suerte de interrogante, una ayuda. Así que la tenemos aquí. Vamos a revisarlo juntos. A ver, subimos un poquito. Ahí está. Ojo, ¿cómo se coloca la casilla 473? ¿Ya? En esta casilla registra el detalle de los ingresos financieros grabados, la 473. Ya, perfecto, nos dice. Luego de dar clic se despliega la siguiente pantalla. Cada vez que tú tienes un campo verde, recuerda que tienes un asistente. Entonces acá dice, tengo ingresos financieros grabados y tengo ganancia neta. Ojo con ese término, ganancia neta. Nota importante, se debe de considerar que la casilla 651, ganancia neta por diferencia de cambio, el monto que resulte de la siguiente operación, ingreso financiero por diferencia de cambio, menos el gasto financiero por diferencia de cambio. Si este resultado es menor a 0, debe considerar 0. Este concepto es utilizado para el coeficiente. Ok, entonces para ello yo necesito aquí determinar cuánto es mi ganancia neta por diferencia de cambio. ¿Ya? ¿Cuánto es mi ganancia neta? Mi ganancia neta por diferencia de cambio. Entonces, qué importante es esto. ¿Eh? ¿Cuánto es? 3.500 menos 500 te da en total 3.000. Entonces, estos 3.000 van a tener que ir acá. Borra esto, está mal, está totalmente equivocado. Aquí va, y mira el nombre, ganancia neta por diferencia de cambio. Aquí va 3.000. De esa forma se coloca, ¿ok? De esa forma se coloca. Entonces hay que ser bastante cuidadosos al momento de trabajar este esquema, ¿ya? Hay que ser bastante cuidadosos al momento de trabajar este esquema. Recuerda que hay pocas casillas, ¿no? Hay, por ejemplo, vemos la 473. Perfecto. Ahora, pregunta demasiado obvia. Y luego pasamos a la RTF para verificar si lo que estamos haciendo está ok. Muy bien, mira. Segundo escenario. A propósito de todo esto, me dice un colega, y Dionisio, si ya lo estás colocando cuando hay una ganancia, ¿cómo sería en el caso hipotético que nosotros tuviéramos una pérdida por diferencia de cambio? ¿No? ¿Cómo sería en el caso que nosotros tuviéramos una pérdida por diferencia de cambio? Así que vamos a revisar, ¿ya? Ok, mira, te planteo el siguiente escenario. Y luego vamos a ir llenado de esto. A ver, mira, otra vez tengo una 676, otra vez tengo una 776. En el caso de la 676 tengo ahí 1.000, tengo 2.000. Por colocar algún dato, ahí tenemos 3.000 soles, ya, para efectos didácticos. 500, 600. Entonces aquí tengo 1.100. Obviamente aquí, ¿qué tenemos, colega? ¿Cómo se denomina esto? Se llama una pérdida neta por diferencia de cambio. ¿Y por cuánto es esa pérdida neta? Esa pérdida neta es la diferencia de 3.000, ¿no? Menos 1.000, perdón, menos 1.100, ¿no? 3.000 menos 1.100. En este caso, ¿cuánto va a ascender? Va a ascender a 1.900. Entonces yo tengo una pérdida neta por 1.900. Pregunta, ¿cómo se coloca esto? ¿Cómo se coloca esto en la declaración?
¿Ya? ¿Cómo se coloca esto en la declaración? Entonces es de la siguiente manera. Dionisio, entonces acá le ponemos la utilidad. No, no puedo poner la utilidad. Recuerda la regla, dice que si tú tienes una pérdida neta, aquí en esta casilla 651 va a ir 0. Coloca 0, perfecto. Y luego viene en gastos financieros. En gastos financieros vas a colocar el importe neto. ¿Cuánto es el importe neto? 1900. Quiere decir que va a ir aquí 1900. Y obviamente se juntará con algunos otros gastos que tú tengas financieros, ¿ya? Y obviamente se juntará con algunos otros gastos financieros. ¿Ok? Hay que tener en cuenta entonces ese detalle. Ah, bueno, Dionisio, pero ¿de dónde sacamos esta idea? Viene de acá. Ojo con este detalle. ¿Qué es lo que nos dice esta RTF de observancia obligatoria? Nos dice, las ganancias derivadas de la diferencia, y no las pérdidas, las ganancias deben ser consideradas en el divisor o denominador a efecto de calcular el coeficiente, ¿ya? Para determinar los pagos a cuenta. Entonces, ojo, eso es lo que se materializa cuando nosotros colocamos en la declaración. Así que hay que tener mucho cuidado con la casilla 473. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recuerda que cuando nosotros trabajamos diferencia de cambio, las dos resoluciones del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria que acabamos de considerar, tanto para pagos a cuenta como también para el impuesto anual. Muy bien, amigos, espero que la sesión haya sido de utilidad para todos ustedes. Si fue así, los invito a suscribirse a nuestro canal gratuitamente por medio del enlace que figura al pie del presente video. Muchas gracias por su atención.